Buenas tardes ya. Bueno, mi nombre es Ana María Rivero. El título de mi presentación es Desafíos para la sostenibilidad de iniciativas de monedas sociales en Colombia en un escenario de posconflicto. Digamos que el tema de esta presentación sale de la inquietud respecto a la posibilidad que tienen las monedas sociales de contribuir a escenarios como el de mi país en la actualidad. Si bien hay trabajos académicos que nos han hablado de los efectos en términos económicos, ambientales, sociales, pues creo que el tema de la paz como tal no ha sido estudiado en específico, teniendo en cuenta las diferentes variables que lo componen, que no solamente reúnen lo social, lo económico, sino también el componente político. ¿Cuál es el efecto que pueden tener las monedas sociales en este sentido? Entonces de aquí sale este trabajo. Bueno, para empezar, quisiera contextualizar un poco para quienes no tienen presente las características del conflicto armado colombiano. Muy brevemente voy a mencionar algunas cifras. Es el conflicto armado vigente con más antigüedad del mundo, son 50 años de conflicto armado. Ha dejado como resultado más de 8 millones de víctimas, de los cuales alrededor de 5 millones son víctimas de desplazamiento forzado, más de 200.000 muertos, alrededor de 27.000 personas secuestradas, 3 bandos en disputa. Se habla muchas veces solo de las guerrillas, que es la guerrilla de las FARC y el ELN, pero también están los grupos paramilitares, que fueron grupos creados para combatir a las guerrillas, en parte por fuerzas institucionales y por sectores económicos muy importantes, y pues las Fuerzas Armadas del Estado, el ejército como tal, es el tercer bando. Un acuerdo de paz que fue logrado el año pasado en el mes de agosto por parte del gobierno nacional con la guerrilla de las FARC, que es lo que pues marca el inicio de lo que se denomina posconflicto. Y este acuerdo, que tiene 6 puntos primordiales, el primero es la reforma rural integral, que tiene que ver con repartición de tierras. El segundo tiene que ver con un acuerdo para combatir el cultivo de los cultivos ilícitos para drogas. Hay uno sobre gobernabilidad, sobre cómo las FARC se van a incorporar a la política real. Hay uno sobre víctimas, que es cómo se va a atender a las víctimas de este conflicto. Y hay uno sobre implementación y desarme. Y hay uno sobre desarme y otro sobre implementación. Sobre estos puntos vemos que en el punto del tema de drogas ilícitas y sobre todo en el punto de reforma rural integral, las monedas sociales pueden entrar a jugar un papel importante. Entonces, en primer lugar, voy a hablar los efectos de las monedas sociales en términos de integración social y reconstrucción de tejido social. Entonces, primero vemos que las monedas sociales aportan un espacio de encuentro y construcción social por fuera del ámbito mercantil convencional. En Colombia, a diferencia de sociedades como las europeas, no existe como, la sociedad no está muy dada a generar acuerdos o organizaciones de base para movilizar sus intereses de grupo. Yo veo sobre todo en Cataluña que las personas tienden mucho al asociacionismo, y en parte por rasgos de la cultura política colombiana y latinoamericana, pues esto en nuestras sociedades nos cuesta un poco más, sobre todo en sociedades como la colombiana, que son muy mestizas, que el componente identitario es un poco más difuso. Entonces, las monedas sociales aportan este lugar para que las personas tengan un escenario para relacionarse con sus vecinos, con su comunidad, con los demás, por fuera de lo que es una transacción mercantil convencional. En segundo lugar, proporciona relacionamientos inexplorados entre pares orientados a la satisfacción de las necesidades particulares. ¿Qué quiere decir esto? Pues que cuando tengo la posibilidad de comprar la lechuga a mi vecino a través de la moneda social y no la compro en el supermercado, pues ya estoy entablando un vínculo. Un vínculo que en principio tiene un interés marcadamente económico, pues estoy satisfaciendo mi interés personal, aparentemente egoísta, individualista, pero que deriva en el tercer punto, que es la posibilidad de generar un espacio para la discusión puesta en común y acción respecto a problemáticas comunes y colectivas. Entonces, lo que comienza con interés, que yo digo, bueno, pues con moneda social puedo comprar esta lechuga sin tener que tener moneda convencional, que es un interés personal, pues deriva en la generación de un espacio donde yo digo, bueno, ya no es solamente la compra de la lechuga, sino que puedo interactuar con otras personas para solucionar los problemas que nos aquejan como comunidad. Entonces ya el tema no es solo te compro la lechuga, sino se está contaminando el agua con el que se está produciendo la lechuga que me voy a comer, por dar un ejemplo. Entonces ya empieza a reflejar pues las problemáticas comunes y colectivas.
En cuarto lugar está el tema de la salud mental de las personas. Cuando vemos que en un escenario como el colombiano, donde tenemos 8 millones de víctimas, pues necesitamos trabajar no solamente para reparar a estas personas el daño material que se les ha hecho, que es en lo que está trabajando el gobierno, sino en la manera de reincorporarlos como seres pues, integrados a la sociedad. Entonces esto pasa por una parte psicológica, que es cómo me veo yo a mí mismo, el autoestima y el sentido de pertenencia a la sociedad. Como hemos visto, las monedas sociales tienen este tema de que yo me puedo incorporar a un grupo a pesar de no tener, por ejemplo, capital económico, sino poniendo a disposición de los demás los talentos y el tiempo que yo tengo y que cualquier persona puede eventualmente tener. Entonces, este carácter incluyente permite que las personas puedan reincorporarse a una vida, entre comillas, normal y que no solamente participen, sino que puedan contribuir a las necesidades que tienen las demás personas dentro de una comunidad, reforzando a su vez el sentido de pertenencia, el sentido de grupo hacia el territorio, porque también tiene que ver con el lazo con el territorio, a la localidad o a mi región, y el lazo con mis vecinos y la gente que me rodea. Esto en términos sociales, pues es grosso modo. En términos de las contribuciones a la economía local y comunitaria, vemos en primer lugar el aprovechamiento de los recursos locales para la reducción de la pobreza. Pues como ya hemos hablado en distintas definiciones de moneda social, se habla de que la moneda social permite conectar necesidades presentes en un territorio con los recursos que hay disponibles en el mismo. Entonces, en términos de recursos, pues Colombia tiene alrededor de 22 millones de hectáreas que son aptas para agricultura, de las cuales solo 7 millones, o sea, como el 30% están siendo utilizados. Sin embargo, tenemos índices de pobreza que según la medición varían entre el 40 y el 60% de la población. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que la moneda social para el caso colombiano permitiría poner a producir las tierras que están inexplotadas para satisfacer la necesidad primaria, que es el derecho a la alimentación y la seguridad alimentaria de las personas. Entonces, en primer lugar, este es un gran efecto pues, que tiene que ser tenido en cuenta. El segundo punto tiene que ver con la relocalización de la economía, que pues como algunos ya sabemos, pues tiene que ver con el hecho de que podamos consumir lo que nosotros mismos producimos. Por efectos del conflicto armado, la agricultura se ha visto muy afectada en varios sentidos. En primer lugar, los agricultores han tenido que pagar por extorsión a los grupos armados, los campesinos se han visto desplazados de sus tierras y la producción de alimentos muchas veces ha sido desplazada por la producción de coca, de hoja de coca o de otros cultivos que son funcionales al conflicto armado. En esta medida, en miras a la transición al posconflicto, pues las monedas sociales ofrecen la posibilidad de que las personas vuelvan a trabajar sobre las propias tierras a nivel local en función de suplir la necesidad alimentaria presente a nivel local, evitando que tengamos que traer alimentos de otros territorios sabiendo que lo podemos producir localmente, con el valor añadido de que las tierras en Colombia pues tienen un potencial productivo bastante alto, somos considerados por la FAO la segunda despensa de alimentos potencialmente a nivel mundial por la diversidad climática y pues esto es un gran potencial que se puede aprovechar. En tercer lugar, la generación de fuentes de ingresos. En estas economías que se han visto afectadas por la guerra, pues hay un problema de dependencia de la economía de la guerra. Entonces, los pobladores locales dependen de que se cultive la hoja de coca, los rendimientos que da este tipo de producción. Entonces, cuando tenemos una iniciativa de moneda social donde se aprovechan precisamente los factores productivos locales, pues tenemos una mayor diversidad de fuentes de ingresos. Entonces, en la medida en que se reduce la dependencia de estos negocios ilícitos, pues las personas tienen menor incentivo a involucrarse en actividades delictivas. Y en primer lugar, si pueden ver que sus necesidades básicas, como es su derecho a alimentarse, pues están satisfechos. Entonces, por este lado también hay un potencial. Como ya he venido mencionando, pues es una alternativa sostenible a los cultivos ilícitos. Y pues por esta parte
podrían entrar a jugar un rol fundamental en el tercer punto de los acuerdos de paz que ya les mencioné. Entonces aquí pues es importante hablar de que, cuáles son los desafíos, que son varios, ¿no? Y pues que esto de los que en la teoría suena como tan fácil, pues en la práctica puede que no lo sea tanto así. La primera pregunta que sale de esta reflexión y pues que va también para ustedes, si tenemos tiempo de socializarlo, es el tejido social, o lo llaman también el capital social. ¿Es el punto de partida o es el punto a donde queremos llegar? ¿En qué medida la presencia de un conflicto armado que ha durado 50 años se convierte en un gran problema para tener este tejido social de base que permita que un intercambio en base a una moneda social pues tenga éxito, que se pueda dar en la práctica? ¿Por qué lo digo? Porque sabemos que la confianza es un elemento fundamental en un tipo de intercambio como estos, ¿no? Entonces, la confianza que antes le dábamos al billete convencional, pues ahora se lo estamos dando a este nuevo medio de intercambio que circula dentro de una comunidad. Entonces, ¿es posible? La pregunta ¿es posible que en un escenario marcado por la violencia, donde hay desconfianza entre las personas, donde está la cultura, como decía Felipe, como de como que no hay que dar papaya, es decir, como que no hay que dejar que los demás se aprovechen de mí, cómo en este contexto pues se puede crear iniciativas sostenibles de monedas sociales? Es como una pregunta abierta. El segundo desafío tiene que ver con la posibilidad de que estas nuevas estructuras con base en la moneda social sean cooptadas por grupos con intereses particulares. Entonces, en Colombia, yo creo que en varias sociedades latinoamericanas, los poderes regionales y locales tienen mucho poder. En Colombia se llaman gamonales o caciques, son las personas que siempre han estado en el poder y que manejan todas las dinámicas a nivel local del poder en términos políticos y en términos económicos. Y también tenemos grupos armados ilegales que si bien que son distintos a las guerrillas, que siguen teniendo presencia en los territorios y que pueden eventualmente aprovecharse de este tipo de iniciativas para seguir sus actividades ilícitas y para conservar el poder a nivel local. Entonces, este es un desafío bastante, y sin hablar de los partidos políticos, que también tienen sus propias agendas y pueden tratar de influenciar o de corromper los procesos, digamos, de base. El tercer desafío tiene que ver con limitaciones tecnológicas en los territorios. El conflicto armado colombiano tiene una de sus grandes explicaciones, es la ausencia de la presencia, la ausencia estatal en gran parte de los territorios del país. Y esta ausencia se manifiesta en falta de infraestructura, en falta de capacidades tecnológicas de las personas para acceder a distintos tipos de bienes y servicios, incluyendo el acceso a tecnologías como lo es el Internet. Entonces, también quisiera, como desde esta perspectiva, hacer un llamado a que todas estas discusiones que van a haber en el marco de este evento, pues consideren un poco la posibilidad de cómo llevar estas tecnologías a lugares donde realmente no hay infraestructura tecnológica base mínima para implementar este tipo de proyectos. ¿Qué alternativas existen para estas personas predominantemente ubicadas en territorios rurales y lejanos a las ciudades? Otro desafío tiene que ver con la ausencia de capital semilla, pues como sabemos hay ciertos insumos de base que necesita moneda convencional para ser